El título del mensaje en esta oportunidad es Amar es un sacrificio. Amar es un sacrificio. Yo sé que algunos de los que estamos aquí lo podemos entender y hay otros que dicen, no, a mí me sale espontáneamente. Para algunas personas, en algunas situaciones nos sale espontáneamente y para otras situaciones realmente es un sacrificio, ¿sí? Hay un texto en la Escritura, en primera carta de Juan, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 7 en adelante, ¿sí? Primera Juan, capítulo 2, versículo 7, si me acompañáis con la mirada aquí en la pantalla grande, dice: queridos hermanos, lo que os escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oísteis. Por otra parte, lo que os escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la vuestra, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. El que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Hasta allí nomás nuestra lectura. Como venimos viendo en esta primera carta de Juan, siempre se repiten algunas palabras. Y esto es una de las claves de la interpretación bíblica. Si tú quieres saber qué quiso decir el escritor o cuál es el mensaje, lo más fundamental, lo principal, fíjate en la repetición de palabras. Para nosotros, en español, en castellano, la repetición de palabras no es bueno, porque vemos una redundancia. En cambio, en los escritos de la Biblia, sí, es bueno para ellos, porque ellos cuando repiten quieren decir, de eso voy a hablar. Es por eso que veamos las palabras que se repiten en este pasaje. Cuando decimos que se repiten, no nos estamos refiriendo a los artículos o las preposiciones, sino las palabras, sustantivos, a veces verbos, ¿sí? Veamos algunas repeticiones. Por lo general, siempre más de tres. Tres o más. Notemos la palabra mandamiento. Lo que os escribo no es un mandamiento nuevo. Este mandamiento antiguo, y dice, lo que os escribo es un mandamiento nuevo. La palabra mandamiento se repite. ¿Qué otra palabra más se repite? La palabra oscuridad. Dice la Escritura, porque la oscuridad se va desvaneciendo. En el versículo 9, todavía está en la oscuridad. Dice el versículo 11, está en la oscuridad y en ella vive. Y por último dice, va porque la oscuridad no lo deja ver. Esta es la palabra que más se repite en el pasaje, el término oscuridad. La palabra luz, dice el versículo 8, brilla la luz verdadera. Versículo 9, está en la luz. Versículo número 10, permanece en la luz. Hemos visto algunas palabras y por último la palabra hermano. Dice el verso 10, el 9, pero odia a su hermano. El versículo 10, el que ama a su hermano. Y por último, el 11, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad. Hemos visto la palabra mandamiento, la palabra oscuridad, la palabra luz y la palabra hermano. Pero todas estas palabras, el apóstol Juan las relaciona con otra palabra, la palabra amar. A ver si lo podemos decir en pocas palabras lo que dice este pasaje.
Hay un mandamiento que es el mandamiento de amar. Quien está en la oscuridad no ama. Quien está en la luz sí ama. ¿Y a quién hay que amar? Al hermano. Al hermano, ¿sí? Me gustaría que pensáramos en esta palabra amar, amar. Por lo general, el primer sentido que le damos a la palabra amar es cuando hay una atracción. ¿Has visto cuando decimos fue un flechazo? Fue un flechazo. La vi, lo vi y me quedé cautivado, enamorado. Fue un flechazo. No solamente hacia las personas, sino a veces hacia un coche, hacia una casa, hacia algo que queremos comprar, ¿no? Quedamos ahí cautivados, ¿no? Eso tiene que ver con la atracción, con la atracción. La segunda característica del amar tiene que ver con el sentimiento. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Una cosa es la emoción. ¿Has visto cuando tú estás emocionado por algo y entonces es como que tienes todas las pilas y dices voy a hacer esto, sí, adelante y demás? Esa es la emoción, pero la emoción es pasajera. El sentimiento es permanente. El sentimiento es permanente. Es por eso que podemos tener un flechazo muchas veces a lo largo del día. Durante todos los días de la semana tenemos flechazos. Nos impactan diferentes cosas, pero no les prestamos atención. Es necesario abrir la llave del sentimiento y decir, quiero que entre dentro de mí. El sentimiento es lo que tú permites que permanezca dentro de ti. Es por eso que hay sentimientos de amor y sentimientos de odio. El sentimiento de odio no es cuando tú te has enojado con una persona. El sentimiento de odio es cuando te has enojado una vez, 2 veces, 3 veces y al final tú dices, me declaro enojado toda la vida con esta persona. Y entonces allí has abierto la llave del sentimiento. Eso es permanente, eso es permanente. Entonces, amar es una atracción, amar es un sentimiento, pero tú eliges si vas a amar o no. ¿Has visto que hay algunas personas que dicen, mira, yo estoy separado ahora porque se han separado de su pareja, dice, pero no quiero saber más nada con ningún hombre ni con ninguna mujer? ¿Qué quiere decir? Cerraron con llave el sentimiento, no se abren para eso. Atracción, sentimiento, pero también sacrificio. Sacrificio. Hay amores que matan. Es una frase que hemos escuchado. ¿Pero qué significa eso? Que muchas veces en la situación de amar a otra persona nos lastiman. O nosotros lastimamos a otros, nos hieren. O nosotros herimos a otros. Al principio cuando nace nuestro bebé decimos, ¡qué maravilloso! ¡Me lo quiero comer! Pero cuando es adolescente decimos, lo quiero devolver. Lo quiero devolver. ¿Por qué? Lo quiero devolver porque no me gusta la cara que tiene, no me gusta el carácter, no me gusta su silencio, no me gusta que siempre se me enfrente conmigo. Y eso duele, eso duele. Es por eso que cada vez que en la Escritura escuchamos la palabra amar, no es solamente una atracción, no es solamente un sentimiento que puede estar presente, sino muchas veces tiene que ver con el sacrificio. Quiero que leamos Romanos capítulo 12, versículo 9 en adelante. El apóstol Pablo habla del amor, pero en términos bien prácticos. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en el amor, pensamos en 1 Corintios 13, ¿no? El amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo puede y demás. Pero aquí en Romanos capítulo 12, el apóstol lo que quiere decir, mire, si realmente quieren amar a su hermano, a su hermana, pongan en práctica estas acciones y las vamos a leer. Dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, compartiendo para las necesidades de los santos son los cristianos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran.
unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Todo esto, todo, sin sacar nada, todo se está refiriendo al vínculo entre los cristianos, al vínculo entre los cristianos. ¿Cuál es la frase que nos hace un poco de ruido en este pasaje? Es como que decimos, no, esto debe ser para el vínculo con el no creyente. ¿Cuál es la frase? Ahí que tú dices, no, esto debe ser para el no creyente. Yo relacionándome con el no creyente. ¿Cuál es la frase ahí? Que tú dices, no encaja con la vida cristiana. ¿Cuál es? ¿Cuál? Esa, sí. A ver, ¿cómo es? Claro, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Acuérdate que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, los evangelios, se escriben en un tiempo de persecución de la iglesia, Y una de las peores cosas que ocurría en la iglesia y de las más difíciles de perdonar era la traición. Era cuando los cristianos se escondían, pero había uno del grupo que los delataba. La persecución dentro de lo que fue la ex Unión Soviética, de lo que fue China y de lo que es China hasta el día de hoy, y todos los países que sufrieron persecución, los cristianos en nuestros últimos tiempos, todos tienen una marca que es imperdonable. Y tú dices, no, ¿cómo puede ser imperdonable? Lo que pasa es que cuesta muchísimo perdonar. Y es cuando tu hermano o tu hermana te delata. Y esa vez que te ha delatado delante de las autoridades, tú vas a la cárcel, matan a tu familia o encarcelan a tu familia, pero después pasa el tiempo, ¿no? Y uno empieza a guardar dentro de sí ese rencor, esa bronca, ese odio, ese malestar. Si ese hermanito que venía a la iglesia, que parecía tan bueno y al final nos delató. Nosotros que le ayudamos tanto, nosotros que le dimos casa, que le dimos comida, nosotros que acompañamos a sus hijos y nos delató. Cuando nosotros llegamos a Ucrania, en el primer año de trabajo misionero allí, nos dimos cuenta que la iglesia en general estaba dividida en dos grupos. Los que habían sufrido la persecución y los otros que habían vivido bien durante la persecución. Estaba lo que era la iglesia oficial, que no sufría persecución, pero por otro lado estaba la iglesia perseguida. Cuando se disuelve el bloque de la Unión Soviética, entonces se permiten tener iglesias. Y ahí es como que hay un reencuentro entre aquellos que fueron perseguidos y aquellos que no sufrieron la persecución. Pero con tristeza pudimos comprobar que aquellos que sufrieron persecución no perdonaban. Recordaban una y otra vez todo el daño que les habían causado a aquellos hermanos que les habían traicionado. Es por eso que cuando se escriben los evangelios, uno de los énfasis que más se hace es la traición de Judas, porque Judas es el traidor que experimentó nuestro Señor Jesucristo, y nosotros también, en medio de la persecución, vamos a tener que atravesar la misma experiencia que nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que aquí, en Romanos capítulo 12, dice el apóstol, bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Bendecid. Y muchas veces quien me está persiguiendo es mi mismo hermano. Se compraban permisos, certificados dentro del Imperio Romano, cuando se decía, ¿tú qué eres? ¿Eres adorador del emperador o eres un cristiano que se opone a esto? Y uno decía, no, yo soy adorador del emperador.
aunque por dentro en mi corazón yo decía, no, pero adoro al Señor Jesucristo con todas mis fuerzas. Entonces, claro, eso al principio sí podía pasar, pero después con el tiempo pedían un certificado. Un certificado donde tú tenías que demostrar que habías adorado al emperador, que habías quemado incienso delante del emperador. Y muchos cristianos se prestaban al fraude, a la mentira, se prestaban al vender a los propios hermanos y hermanas de la fe con tal de salvar su pellejo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Es por eso que en ese contexto vamos a leer de nuevo ahora lo que dice Pablo a los romanos. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Estas son actitudes bien prácticas para poner el amor en acción. Recordemos que había dos grupos en el tiempo del apóstol Juan. Estaban aquellos que decían, nosotros conocemos a Jesucristo por el testimonio de los apóstoles. Y estaba el otro grupo que decían, nosotros conocemos a Jesucristo porque hemos tenido una revelación especial, un conocimiento especial. Y en ese conocimiento se nos ha revelado que Jesucristo no era de carne y hueso, sino que era un espíritu que vivió entre medio de los apóstoles. Y la iglesia se separó en dos grupos. Aquellos que creían que Jesucristo había venido en carne y hueso y aquellos que pensaban que Jesucristo solamente era un espíritu que se había movido aquí sobre la faz de la tierra. Estaban divididos en los dos grupos. Y cuando la iglesia está dividida, cuesta amar. Cuesta amar. Porque estos que decían, hemos recibido una nueva revelación, miraban con desprecio a los otros, como diciendo, ¿y todavía tú crees que Jesucristo vino en carne y hueso? ¿No te das cuenta que la carne y el hueso, la sangre, tiene que ver con el pecado? En cambio, el espíritu no tiene que ver con el pecado. Y así, con ese razonamiento fraudulento, despreciaban a aquellos que creían que Jesucristo había venido como los apóstoles habían dado su testimonio. La iglesia estaba dividida. Y es por eso que el apóstol Juan lo que habla es, ¿os acordáis del mandamiento antiguo? Vale, os lo traigo a la memoria. No es nuevo lo que os traigo, pero de alguna manera sí es nuevo. ¿Por qué? Es como que cuando leemos el pasaje dice, no os traigo un mandamiento nuevo, y después dice, sí os traigo un mandamiento. A ver, ponte de acuerdo, ¿es nuevo o no es nuevo? No, no es nuevo el mandamiento de amar, pero como no lo practicamos, es algo nuevo. Es algo nuevo porque hay que volver a hacerlo. Es como diciendo, decimos que somos una familia en la fe, pero lo demostremos, nos amemos entre nosotros. Y el apóstol Juan es tan tajante cuando dice, quien no ama todavía permanece en la oscuridad. ¿Y qué es no amar? Precisamente estas características que aparecen aquí. Cuando el amor es con fingimiento, cuando en vez de preferir a tu hermano, preferimos al vecino, al pariente, que a veces ni es cristiano. Cuando en vez de compartir para las necesidades nos lo guardamos todos nosotros. Cuando en vez de bendecir, maldecimos. Ojalá que te vaya mal, que el Señor te castigue. Ojalá que no alcances lo que te has propuesto. Y cuando en vez de gozarnos con aquellos que se gozan, surge la envidia, la rivalidad. Y cuando alguien llora, en vez de llorar con él, decimos, muy bien, el Señor lo ha castigado, que se las aguante. Algo malo habrá hecho. Entonces, cuando no hay ese amor, dice el apóstol Juan, os quiero recordar el mandamiento antiguo, pero ahora es nuevo, porque no lo estáis practicando.
Quiero ahora, a continuación, presentarte 6 personas a las cuales nosotros amamos. 6 personas a las cuales nosotros amamos. Nos amamos a mí, a nosotros mismos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestra pareja y a nuestros enemigos. Están en orden de acuerdo a cómo van surgiendo a lo largo de la vida del ser humano. Al principio de todo, el bebé, el pequeñito, se ama a sí mismo, se ama a sí mismo. Por eso no ve lo que hay a su alrededor. ¿Sabes que el bebé cuando nace no ve claramente, sino lo único que ve son los ojos de la madre o los ojos del padre, y cuando tienen gafas los ve mucho más grandes? Es lo único que ve. Es lo único que ve. Y así se va pasando el tiempo y recién el bebé puede ver claramente cuando ha llegado a los 9 meses. ¿Por qué? Porque todo circula, todo está concentrado a su alrededor. Es Él, lo principal, lo primero. Es por eso que este sentimiento de amarnos a nosotros mismos lo hemos aprendido desde bebés. Para algunos es fácil. Yo me amo, yo me quiero, yo soy el mejor, y a algunos se nos va la mano, ¿no? Yo soy mejor que todos, no. Entonces ya nos hemos amado de más. Y hay otros que cuando llega el hecho de amarse a sí mismo, dice yo soy el peor de todos, no sirvo para nada. Es aquella persona que tiene una estima personal muy baja, le cuesta amarse a sí mismo. El primer sentimiento que tenemos de amor es hacia nosotros mismos. ¿Cuál es el segundo? El segundo sentimiento de amor es hacia nuestros padres, esos dos que nos han estado dando besos, que nos han dado caricias, que nos han acurrucado, que nos han alimentado, que nos han cuidado, que nos han dado de todo. Y a medida que va pasando el tiempo, el bebé, el niño, el pequeño, incorpora un segundo amor, el amor a sus padres. El amor a sus padres. Papá y mamá, los quiero. ¿Por qué? Porque me cuidan, porque me dan, porque me protegen, porque me proveen. Hago la pregunta, ¿es fácil o es difícil amar a los padres? Si los padres han sido buenos padres y no te han abandonado, es fácil amarlos. Si son padres que no se han olvidado de ti, desde luego, es fácil amarlos. Algunos tenemos experiencias negativas con nuestros padres y decimos, a mí me cuesta reconocerlo. Pero aquellos que la han pasado bien pueden decir, es fácil, es normal, es natural. Tercer amor, amar a mis hermanos. ¿Es fácil o es difícil? Estamos hablando de hermanos de sangre. ¿Es fácil o es difícil amar a los hermanos de sangre? Mira, al principio, cuando nace el bebé, dice la niña que está aquí en la fotografía, ¡ay, lo quiero! Es mi peluche, mi muñeco, lo voy a llevar a todos lados, lo voy a cuidar, lo voy a proteger. Hasta que llega un momento que se cansa y dice, ¿por qué no callan a ese bebé que no me deja dormir? Y va pasando el tiempo, y sin querer, empieza a haber una tensión entre hermanos. Esa tensión propia de aquel que dice, me ha quitado mi primer lugar. Yo era la primera, pero ahora nació este y ahora este tiene toda la atención. Yo le digo a mi hija, le digo que tiene dos niños pequeños, ¿no? Y el bebé que tiene ahora, le digo, tienes que mirar siempre al más grande porque en algún momento lo va a querer asfixiar, lo va a querer tirar por la ventana, lo va a querer ahogar. Y uno dice, no, si son buenos los niños. Pero la verdad es que cuando uno se siente celoso puede hacer cualquier cosa, ¿no? Hay celos que matan. ¿Es fácil o es difícil amar a nuestros hermanos? Cuarto, amar a mis amigos. ¿Cómo elegimos los amigos? Los amigos los elegimos porque son personas parecidas a nosotros. Todos nuestros amigos son parecidos a nosotros. Tenemos cosas en común. Nadie elige un amigo opuesto en el sentido de intereses, de cosas que le gusta y demás. Siempre elegimos a alguien de amigo que tiene muchas cosas en común con nosotros. ¿Es fácil o es difícil? Fácil.
Es fácil amar a los amigos. Ahora, amar a la pareja. Amar a la pareja, ¿es fácil o es difícil? Mira, cuando nosotros elegimos pareja, le elegimos con dos criterios. El primero, elegimos a alguien, parecido a los amigos, que tiene cosas en común con nosotros. Y la segunda, porque si no seríamos amigos toda la vida y nunca llegaríamos a ser pareja. Tenemos cosas en común, pero una segunda. ¿Cuál es la segunda? El complemento. Una persona que tiene cosas que yo no tengo y me complementa. Es por eso que al principio de la relación todo marcha muy bien, hasta que de pronto descubrimos aquellas cosas que son totalmente opuestas a mí y esas son las que marcan la fricción dentro de la pareja. Al principio es fácil, después es difícil y ahí empieza el amor sacrificial. Cuando uno dice, tengo que mantenerme con mi pareja a pesar de esto, tengo que soportar a pesar de esto, a pesar de aquello otro. Y ahí surge el amor de sacrificio, el amor que no solamente mira el sentimiento, la atracción, sino también se da cuenta que la necesidad que tiene el otro de que recibir amor. Y por último, el amor a mis enemigos. No te pregunto si es fácil o es difícil, porque este es el más difícil de todo, porque el enemigo es con el cual no tenemos nada en común. El enemigo es el que nos ha declarado la guerra. El enemigo es aquel que se opone a nosotros continuamente. Ese es el enemigo. Pero a pesar de eso, acuérdate que el amor no es solamente atracción o sentimiento, es sacrificio. Es por eso que en la Biblia Jesús nos plantea que si amamos solamente a aquellos que son nuestros amigos, a aquellos que nos saludan, a aquellos que nos bendicen, ¿qué hacemos de extraordinario?, dice Jesús. Pero si amamos a aquel que no nos saluda, a aquel que se opone a nosotros, entonces eso sí es extraordinario. Eso sí nos hace parecer a Dios. Dice la Escritura que Dios ama a todo el mundo, pero ¿siente lo mismo por todo el mundo? No. Al contrario, hay personas que se le oponen directamente a Dios y a pesar de eso, Dios hace el sacrificio. El sacrificio siempre es el esfuerzo. Y es por eso que Dios es nuestro ejemplo. Amar a mi hermano es el tema que nos compete en el día de hoy. Mira, para pasar de una imagen a la otra, es la niña que ha nacido su hermanito, pero después su hermano, que era pequeñito, ahora ha crecido más que ella y ahora la lleva a su hermana. Estas dos imágenes parecen fenomenales, ¿no? Pero todos aquellos que somos padres sabemos que entre medio de estas dos hay otra imagen y es la imagen del odio. Es la imagen del enfrentamiento, la imagen de la pelea, de esa crítica constante. ¿Has visto lo que me ha hecho? Mira lo que me está haciendo. Tú siempre prefieres a él o a ella, ¿no? Y continuamente. Y llega un momento donde la tensión es tan grande entre hermanos, que un padre y una madre se preocupa. Desde luego que se preocupa. ¿Cuánto más Dios? Pero, como decíamos, el amor es un sentimiento. Pero es un sentimiento que nosotros podemos permitir o rechazar. Nosotros podemos permitir que el odio, el rencor, el desprecio, el avergonzar al otro permanezca en nosotros. O podemos hacer todo lo contrario. Reconocer que es mi hermano no porque yo lo haya elegido, porque los hermanos no los elegimos, los amigos sí. La pareja sí la elegimos, los padres no los elegimos y los hermanos tampoco. Me han sido dados estos hermanos. En la familia de la fe pasa exactamente lo mismo. Ninguno de nosotros nos hemos elegido para decir, ay, yo quiero que tú seas un hijo, una hija de Dios. No, cada uno tuvo su relación con Dios, Dios lo declaró su hijo, su hija, y ahora formamos parte de la familia de Dios. Y nos encontramos aquí, en este lugar. Y muchas veces
tenemos que reconocer que hay que superar el odio, la oscuridad que hay con mi hermano o mi hermana para pasar al otro nivel, al amor sacrificial. Porque no me gusta la cara del otro, porque no me gustan sus actitudes, porque no me gusta su temperamento, porque no me gusta de qué iglesia viene, porque no me gusta de qué país viene. Hay que superar todo esto y al final hay que decirle a Dios, Señor, acepto el desafío de amar a mi hermano o a mi hermana como tú me has amado a mí. ¿Que me voy a tener que sacrificar? Seguro. ¿Que voy a tener que llorar? Seguro. ¿Que voy a tener que sudar? Seguro. Pero en el fondo cumplir con el mandamiento que Dios nos ha dado. Ahora, ¿por qué este mandamiento de amar? Porque precisamente Dios ama. Si nos queremos parecer a Dios, tenemos que amar como Él ama. Porque si solamente saludamos a quienes nos saludan, entonces ¿qué hacemos de extraordinario? Dice Jesús. Si solamente ayudamos a quienes nos ayudan, ¿qué hacemos de extraordinario? Pero si pasamos al siguiente nivel, nos parecemos a Dios. Nos parecemos a Él. Juan capítulo 13, dice Jesús a sus discípulos, este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Así como yo os he amado, también vosotros debéis amaros unos a otros. Jesús pone un mandamiento delante de la mesa y les dice lo siguiente. Discípulos, apóstoles, os dejo un mandamiento nuevo. ¿Cuál es, Señor? Hay que amarse los unos a los otros. Y cuando dice los unos a los otros, se está refiriendo a dentro del grupo de los discípulos, de los apóstoles. Y Jesús aclara, así como yo lo hice, así como yo os he amado, de la misma manera tú tienes que amar a tu hermano. Y acá viene la pregunta, ¿cómo amó Jesús a los discípulos? ¿Alguna vez te has puesto a pensar? ¿Cómo amó Jesús a sus discípulos? Cuando viene un Juan y un Santiago que dice, Señor, pidamos fuego del cielo para que queme estas ciudades. Y Jesús le dice, no, muchacho, tranquilo. Ese no es el espíritu con que hay que ir a evangelizar a una provincia, a una ciudad. No, tranquilo. No hemos venido a destruir, sino a salvar. Un Jesús que ama a un Pedro que sabe que siempre mete la pata. Que siempre habla de más y le da la oportunidad una y otra vez. Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor, no discutamos, me vas a negar, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Un Jesús que tiene a un Judas dentro del grupo y que cuando llega el momento de la traición le hace un regalo. Y todos los demás discípulos dicen, ¿cómo? ¿Quién es el traidor? ¿Hay un traidor entre nosotros? Y Jesús dice, sí, a quien yo le dé el pan mojado en la salsa, ese es. Pero claro, ese gesto era el equivalente de darle un regalo a la persona. Es el equivalente de decir, yo tengo preferencia por uno de mis apóstoles. ¿Por cuál? Por Judas. Todo el mundo quedó confundido. Cuando Judas recibe ese bocado de pan, dice, ¿pero cómo? ¿Este es el traidor? No, debe ser que hemos entendido mal. Debe ser que Jesús le está diciendo que vaya a comprar algo, que tiene que ir a llevar un dinero a algún sitio o lo que sea. Un Jesús que nunca avergüenza. Un Jesús que nunca está ahí diciendo, tú eres el traidor. Un Jesús que lo hace pasar totalmente desapercibido. Ese es el amor. Mira, yo tengo otra teoría con respecto a Pedro, Jacobo y Juan. Seguramente que tú has oído muchas veces que Pedro, Jacobo y Juan formaban parte del grupo selecto de los apóstoles. Era la élite de los apóstoles. Eran 12 y había 3 que eran los. Estos estaban con Jesús en los momentos claves. Yo tengo otra teoría. Yo tengo la teoría de que un padre, una madre, cuando su hijo, cuando su hija es más débil que los otros, requiere de mayor atención. Y a mí me parece, es mi propia opinión, cada uno puede tener la suya. Yo tengo la opinión de que Pedro, Jacobo y Juan eran los más débiles de los apóstoles. Y es por eso que Jesús tiene que reforzar con ellos.
Y los tiene que llevar al monte de la transfiguración porque a lo mejor hay dudas dentro de su corazón. Y los tiene que llevar cuando va a resucitar a una niña. ¿Por qué? Porque a lo mejor estos todavía están dudando del maestro. Los lleva a lugares claves donde a los otros no los llevaron. Y cuando uno piensa en cómo ha sido padre, madre, y ha visto que a alguno de sus hijos le faltaba algo, uno dice, pero no le hemos prestado más atención a este hijo, a esta hija, porque lo requería. Y a mí me parece que Pedro, Jacobo y Juan vivieron esa experiencia. No lo sé, es mi opinión, pero sí me quedo con esta expresión de Jesús. Vosotros tenéis que amaros los unos a los otros como yo os he amado. Y dice el verso 35, de este modo todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Ahora, me gustaría que este texto lo dijéramos a la inversa. A ver, tratemos de usar un poco nuestras neuronas. ¿Cómo diríamos este texto a la inversa? A la inversa, a ver. El texto dice, de este modo sabrán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. A ver, lo digamos a la inversa. ¿Cómo sería? Lo contrario, a la inversa es lo contrario. ¿Cómo le diríamos lo contrario a este texto? Claro, o sea, de este modo todos sabrán que no sois mis discípulos si no os amáis los unos a los otros. Es por eso que cuando alguien dice, ay, yo soy un discípulo de Jesús, a ver, queremos ver qué nivel de amor tienes. Uy, bueno, yo tengo un nivel de atracción, yo tengo un nivel de sentimiento y el nivel sacrificial lo tienes y ese todavía lo estoy trabajando. Bueno, profundízalo más porque precisamente ese tipo de amor es lo que te hace dar la identidad de discípulo de Jesús. ¿Algunos de nosotros hemos visto esto en algún sitio? ¿Dónde hemos visto esto en algún sitio? Si tú vas al puente, a alguno de los puentes, lo que te vas a encontrar es que de pronto hay un montón de candados. Yo la primera vez que lo vi dije, ¿qué pasó aquí? ¿No? Hasta que después, bueno, me enteré de qué se trataba. Cuando van los novios, las parejas y demás, la última vez que pasé por un puente de aquí, vi una parejita de aquí, que estaban ahí poniendo su candadito. ¿Y por qué ponen el candadito? ¿Por qué ponen el candado? La idea es, pongo el candado como diciendo, yo tengo un vínculo contigo, lo cerramos aquí, ¿sí? ¿Y la llave qué hacemos? Hay que tirarla al agua que pasa por debajo. La llave se tira, no se guarda, porque la idea es que hemos hecho un pacto, un acuerdo entre nosotros. Me comprometo y tiro la llave, esa es la realidad. Y en el vínculo espiritual que tenemos con nuestros hermanos pasa algo muy similar. Un día que atravesamos ese puente que es Jesucristo, que nos lleva hacia el Padre, este mismo Jesús nos dijo, hay algo que quiero deciros, tenéis que amaros los unos a los otros. Pero esto no es una opción, es un mandamiento. O sea que es algo fijo, seguro, hay que hacerlo. Y muchos de nosotros hemos aceptado este desafío de Jesucristo. Amarnos entre nosotros, a pesar de las diferencias, a pesar de las dificultades, a pesar de que muchas veces es un amor sacrificial. Pero, a algunos nos hemos guardado una copia de la llave en casa. Y cuando nos guardamos la copia de la llave, es que en nuestro pensamiento, es decir, en cualquier momento voy, abro y saco el candado, y como si no hubiera pasado nada. Con tristeza tenemos que decir que muchas veces dentro de la iglesia hay hermanos que dicen, me voy. ¿Por qué te vas? Me voy porque es difícil de amar a esta persona, es difícil de aguantar esto, es difícil esto. Acuérdate que nadie dijo que iba a ser fácil, es un mandamiento y es un mandamiento que requiere sacrificio. Nosotros no nos hemos elegido entre nosotros, yo no he elegido a Helmut ni Helmut me ha elegido a mí, sino es Dios que nos ha puesto juntos. Y así podremos hablar los unos de los otros. Es Dios que nos ha puesto juntos.
¿Hay atracción a veces entre nosotros? Sí, porque tenemos cosas en común. ¿Hay un sentimiento? Sí, porque decimos, ay, me gusta ir a tu casa y compartir contigo. Pero también hay un sacrificio. Y el sacrificio es, tengo que muchas veces nadar contra corriente. Yo te invito a que podamos en este momento pensar si todavía tenemos esta llave que va a abrir el candado y va a decir, me voy a librar de esta situación o no, o si realmente todos hemos tirado la llave y hemos dicho, no, esto es para siempre, hasta que el Señor vuelva. Te invito a que cerramos los ojos todos juntos, cerremos nuestros ojos, vamos a orar a nuestro Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque es verdad, nos cuesta. Nos cuesta amar al hermano y a la hermana por diferentes cosas, y tú las conoces todas. Pero Señor, hemos tomado un compromiso. Hemos tomado el compromiso de seguirte a ti, y si te seguimos a ti, tenemos que amar como tú amas. Es por eso que en este momento renunciamos a esa llave que todavía tenemos guardada en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestro corazón. Esa llave que nos dice en cualquier momento te vas y dejas todo. Renunciamos a eso para decir vamos a estar hasta el final. Vamos a estar sufriendo lo que sea con tal de mantener unida la familia de Dios. En este momento, Señor, queremos ser como tú habías sido con tus apóstoles, con tus discípulos. Queremos poder sentarnos delante y decir, te voy a lavar los pies, a pesar de que no te lo mereces. Te voy a lavar los pies a pesar de que tú no te has preocupado por mí. Te voy a lavar los pies, a pesar de que estoy cansado y a pesar de que pienso que a lo mejor esto no va a resultar, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer pensando de que es Dios quien me va a bendecir. Porque si tomamos juntos la decisión de amar, seguramente tú nos vas a bendecir a cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser como Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén.